Rosa Díez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a esta casa, la líder de UPyD, Unión, Progreso y Democracia, una de las formaciones que crece. Consiguieron un escaño en las europeas del 2009, han conseguido 4 en estas, tuvieron entonces 450.000 votos, 1.015.000 en esta ocasión. ¿Qué van a hacer con esa confianza? Bueno, pues administrarla bien, con responsabilidad, con seriedad, con rigor, escuchar perfectamente el mandato que tenemos de los ciudadanos y trabajar. Si hemos trabajado muchísimo en el Parlamento Europeo con un diputado, pues fíjese, multiplica por 4. O sea que vamos a tener más fuerza para hacer las cosas mejor de las que las hemos hecho, en el sentido de abarcar más de lo que hemos podido abarcar. Trabajar bien y además, insisto, no defraudar, en el sentido de no incumplir ninguno de nuestros compromisos en la medida de nuestras posibilidades, naturalmente. Nos lo tomamos como un encargo y como un mandato, y me encantaría conocer al 1.015.000 personas uno a uno, de todos ellos, para darles las gracias por su confianza. Pues si alguno de ellos quiere, además de escuchar esta entrevista, ver a Rosa Díez, puede hacerlo en cadenaser.com. ¿Qué van a defender en Europa? ¿Qué Europa quiere UPyD? Bueno, nuestros candidatos y nosotros mismos lo hemos explicado durante toda la campaña. Creo, por una parte, además, que hemos sido el partido que más énfasis ha puesto en explicar la posición europea de nuestro partido y en defender las posiciones europeas. Hemos defendido y defendemos una Europa más política, más democrática, en ese sentido también, con un control más democrático por parte del Parlamento, con un Parlamento que controle la Comisión, una Europa que apueste por el crecimiento y por el desarrollo, que apueste por el empleo, una Europa social que proteja el modelo, y para eso hace falta crecer, naturalmente, no solo austeridad, sino una austeridad selectiva que permita el crecimiento y el desarrollo. Hemos defendido y defenderemos los valores de la Europa social y de la Europa política, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hemos planteado cuestiones también como muy concretas, como por ejemplo, pues la desaparición de las 3 sedes, o algo más importante todavía en términos de la Europa democrática, que es la desaparición del Consejo, que es una cosa enquistada ahí, que lo que hace es, quitarle poder y competencias a un Parlamento que han elegido los ciudadanos. ¿Quién encarna esos valores para presidir la Comisión, a su juicio, de los candidatos que hay? ¿Hoy empieza a negociarse? ¿Tendrán que votar algunos? ¿O no? Paco Sosa Wagner no votó al presidente de la Comisión actual porque no nos pareció que su discurso, el de Barroso, era un discurso que mereciera nuestro apoyo, porque no concitaba nuestra confianza para hacer estas cosas de las que estamos hablando. Vamos a escucharles. Nosotros tenemos la ventaja de tener libertad de juicio y de no estar comprometido nuestro voto, como hicimos con Barroso, por cierto. Los socialistas españoles y los populares españoles le votaron a Barroso. Nosotros no le votamos. Paco Sosa no le votó, le escuchó, vio que no satisfacía los requerimientos que a nuestro juicio necesitaba Europa, y yo lo expliqué también, creo recordar bien, aquí en el Congreso de los Diputados, al presidente del Gobierno entonces, que era Zapatero. Le dije que no era el presidente que Europa necesitaba, y ahora haremos lo mismo. Paco Sosa escuchará junto con los otros 3 diputados, y si hay alguien que responde a estas cuestiones, que defiende esta Europa política y unida, que apuesta por el crecimiento y las políticas sociales, bueno, pues merecerá nuestra confianza y por tanto nuestro voto, y si no, pues no les votaremos. ¿Qué análisis hace del resultado en España, del hundimiento del bipartidismo, del crecimiento de ustedes y de Izquierda Unida, pero quizá un poco frenado porque a cada uno le ha salido a su lado otra formación nueva, en su caso Ciudadanos, en el caso de Izquierda Unida Podemos? Acabamos de hablar con el señor Jiménez Villarejo, que son fenómenos nuevos que han crecido y han conseguido un respaldo, en fin, sorprendente en las urnas también. Bueno, el único fenómeno nuevo es Podemos, realmente, porque los demás, bueno, Podemos y Vox, que no ha obtenido representación. A ver, yo creo que este resultado de estas elecciones en España se parecen muchísimo, el comportamiento de la sociedad se ha parecido muchísimo al comportamiento de la sociedad europea, de los ciudadanos en Europa a la hora de ir a votar. Se ha fragmentado el voto. Bueno, la participación ha sido muy similar también, y luego la fragmentación del voto también ha sido muy similar a la del resto de Europa. Es verdad que en Europa el voto estaba ya más fragmentado, había más opciones políticas, más partidos políticos que ya llevaban fragmentándolo más tiempo, pero por primera vez esa eclosión se ha producido en unas europeas. En España todo llega más tarde, ya lo sabemos, todo. O sea, nos llega más tarde, y aquí el poderoso bipartidismo, que ha secuestrado todas las instituciones, pues ha tardado
más tiempo en poder ser quebrado en la entrada. Fuimos el primer partido político que entramos hace 7 años en el ámbito nacional y también parecía mentira que pudiera producirse, pero bueno, eso ha abierto la brecha. Entonces, ahora se ha producido una cosa bastante similar a la del conjunto de Europa, y en España pues han surgido opciones políticas, vamos a llamarles, no voy a decir de la extrema izquierda, diremos pues del populismo de izquierda, antisistema o antiinstitucional, no sé cómo se conformará, pero con un discurso antiinstituciones, ese discurso de no nos representan, que es muy similar al del sur de Europa, de Grecia o de Italia, Beppe Grillo o Syriza. Han conseguido más votos que ustedes, han conseguido 1.200.000 votos y ustedes 1.015.000. Sí, han conseguido entrar con mucha fuerza. Y en el norte de Europa eso ha ocurrido con partidos de extrema derecha o de populismo de derechas, en UKIP, en el centro, en Francia, en fin, Le Pen. Es decir, que ha habido los fenómenos de la desvertebración en el sentido de muchos partidos, y además pues en España no tenemos un populismo de derechas, bueno, sí tenemos, que son los nacionalistas, y ahora tenemos un populismo de izquierdas, y eso se corresponde con lo de Grecia y con lo de Italia. Por tanto, un comportamiento muy, muy similar. Nosotros, ¿qué hemos hecho en estas elecciones? Pues hemos multiplicado nuestra representación política, no solo en el Parlamento Europeo, y me interesa esto resaltarlo, no solo por lo que significa para nuestro partido, sino por lo que significa para el análisis del comportamiento. Nosotros en estas elecciones no éramos ni un partido nuevo ni un partido pequeño. Éramos un partido institucional, profundamente institucional, conocido por su trabajo en las instituciones y mediano. Y, sin embargo, digo, porque podía habernos arrastrado esa cosa de, para los que ya están fuera, nada, Italia, habernos arrastrado y haber tenido un resultado, en fin, mucho más bajo que esto. Y, sin embargo, hemos multiplicado nuestro crecimiento en todas las comunidades autónomas, en toda España. Hemos subido porcentualmente casi 2 puntos respecto de nuestro mejor resultado, que fue en generales. Es decir, que ha habido un ciudadano, más de 1 millón de ciudadanos, que han ido a la urna también a votar a un partido institucional, que está en las instituciones, que quiere cambiar las instituciones a fondo, pero desde dentro de las instituciones. Y que decimos, la política hay que cambiarla en España, hay que regenerar la democracia, hay que dar alternativa, hay que abrir a los ciudadanos la participación política. Los dos partidos no pueden controlar las instituciones, la justicia, los órganos reguladores, no, hay que abrirla, pero lo hacemos desde dentro de las instituciones. No nos ponemos camisetas, no nos ponemos cosas raras, defendemos posiciones políticas, llevamos a banquear los tribunales, queremos cambiar el Consejo General del Poder Judicial. O sea, hacemos una política institucional y, a pesar de todo, o creo que precisamente por eso, hemos tenido un magnífico resultado. Pues yo abro la mesa ahora. Lucía Méndez. Sí, buenos días, Rosa. Buenos días. Ya que está aquí y que usted conoce muy bien al PSOE, ¿nos podría explicar qué opina usted de lo que está pasando en el PSOE, de la convocatoria del Congreso, si es mejor por Congreso, si es mejor primarias, este debate que hay? Me da siempre un poco apuro analizar las cosas que les pasan a otros partidos políticos, sobre todo cuando las cosas no son buenas, porque analizar los éxitos de otros pues queda uno muy bien, pero cuando analizas las situaciones complicadas pues tienes el riesgo de parecer que te aprovechas de los problemas de otros. Pero bueno, me da un poco apuro, y pidiendo disculpas de entrada, por tanto, por meterme en lo que podríamos considerar o alguien podría considerar. Se lo he preguntado yo, no es que usted se meta. Sí, pero perdone que haya hecho toda esta introducción tan larga. A ver, yo creo que, bueno, por supuesto que el PSOE ha tenido un resultado horrible, eso no hace falta que insista en ello. No solo es el peor de su historia, es que es muy, muy malo, o sea, sin paliativos, o sea, sin ningún tipo de paliativos, políticamente muy malo. Yo creo que, dicho eso, creo que el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hecho lo responsable. Creo que para él hubiera sido mucho más sencillo, pero esto lo digo, en fin, opinión personal, ¿eh? Creo que hubiera sido mucho más sencillo y mucho más cómodo hacer lo que hizo Almunia cuando perdió las elecciones, dimitir y marcharse y dejar a una gestora, o lo que hizo Llamazares cuando perdió las elecciones, marcharse y que una gestora organizara el Congreso y no tener que dar gestión. Creo que lo que ha hecho es lo más responsable a la vista de lo ocurrido. Él es el responsable, tiene que dar la cara, tiene que ir al Congreso, tiene que someter su gestión a votación, es decir, y tiene que convocar un Congreso que, ojalá, y esto también es una apreciación personal, sea un Congreso de refundación de su partido. O sea, porque el PSOE tiene que refundarse, creo yo. No le vale con elegir un candidato en primarias, el candidato en primarias es un envoltorio.
si no tienes contenido en la caja, no hay nada. Es un instrumento importantísimo para la regeneración del propio partido político. Yo soy partidaria de las primarias, lo saben ustedes, pero claro, tienes que tener un proyecto. Y yo creo que a lo que le falta al PSOE en este momento es un proyecto. Y eso no lo hace un candidato, lo hace el partido en su conjunto. Y luego hay que abrirlo, mi opinión, con todo respeto. Yo quería preguntarle por qué entiende que ustedes no consiguen penetrar de una manera solvente en Cataluña y sobre todo este hecho curioso, ¿no? Que el territorio, digamos, electoral que en parte ustedes comparten con Ciutadans, en Cataluña ha hecho un resultado menor del que se esperaba y en cambio fuera de Cataluña ha hecho un resultado mucho mejor del que se esperaba, y ustedes en cambio no han conseguido morder en su territorio en Cataluña significativamente, ¿no? Hombre, para un partido nacional como es Unión, Progreso y Democracia, las comunidades autónomas en las que hay partidos nacionalistas siempre son mucho más complicadas. Lo son para los partidos grandes, como el PSOE o el PP, que siempre tienen mucha menos representación por debajo de la media. Suelen tener en las comunidades autónomas donde hay partidos nacionalistas, véase Cataluña, véase País Vasco, Galicia es una excepción para el PP, pero véase Cataluña y País Vasco, tanto PSOE como PP tienen siempre unos resultados muy por debajo de su media. Por tanto, sería una cosa verdaderamente extraordinaria que nosotros, siendo nuevos, un partido nacional, llegáramos y a nosotros ese fenómeno no nos afectara. Nosotros en Cataluña tenemos una presencia pequeña, muy pequeña. Hemos mejorado nuestro resultado, pero dentro de que estábamos muy abajo, entonces hemos crecido un 40%, pero claro, desde una situación bajísima, pero por eso que le digo, creemos que nos afecta, sabemos que como les afectan a los demás esta situación de que haya partidos nacionalistas, pues a nosotros, en la medida que somos un partido nacional que tiene una misma posición política en toda España, que defiende lo mismo en Cataluña que en el resto de España, pues nos afecta y bueno, que no era fácil ya lo sabíamos, pero ahí tenemos que estar. Y en el resto de España, pues sin embargo, hemos tenido un crecimiento en todas, bueno, también en Cataluña hemos crecido, pero en todas las comunidades autónomas, de hecho, pasamos en muchas de ellas, hay más de 7 comunidades autónomas en que estamos alrededor del 10% de los votos, con lo cual creo que este objetivo que tuvimos desde que nacimos de ser un partido con una fuerte implantación nacional y no solo en una parte del territorio nacional para poder ser verdaderamente alternativa al Partido Socialista o al Partido Popular, pues creo que se está llevando a cabo con mucho éxito. Un minuto nos queda. Joaquín. Pues nada, Rosa, estas elecciones son unas elecciones, siempre se ha dicho que muy excepcionales, en donde los ciudadanos se toman licencias que no se toman en otras. ¿De dónde ha sacado su partido estos votos prestados? ¿Y cree que es un voto volátil, que se va a quedar ahí? ¿Qué va a ocurrir? Hombre, yo creo, prestados son todos los votos que tenemos los partidos políticos, porque los ciudadanos no nos dan su confianza, sino que nos la prestan. El que no lo quiera entender así, pues luego fracasa. Bueno, nosotros tuvimos 1 millón de votos en las generales y hemos tenido 1 millón de votos en estas elecciones con una participación 20 puntos por debajo. Yo creo que cada vez son prestados, pero de renovación de confianza. En fin, yo no lo sé, no conozco al 1,5 millones, que insisto, me encantaría, pero estos días recibo muchos mensajes, que además trato de contestar, de gente que me dice, oiga, que usted quiere conocernos, pues yo soy fulanito de tal, yo le he votado, también le voté en las anteriores. Yo creo que ahí ya, no voy a decir fidelidad porque yo no quiero votantes fieles, quiero votantes libres, libre albedrío y de reflexión cada vez que hay que ir a la urna, pero creo que hay una consolidación más que evidente de nuestra opción política en toda España. No porque seamos muy listos, sino porque creo que somos muy necesarios. ¿Y de dónde vienen? De su casa, de donde vienen todos, claro. Es que esta es la cuestión, es que los votos no son de ningún partido político, vienen de su casa, de su libre albedrío, de donde tienen que seguir viniendo, por cierto. Todos los votos son prestados, dice Rosa Díez, aquí en Hoy por Hoy. Gracias por compartir con nosotros estos minutos de radio esta mañana. Gracias. Y suerte. Muchas a ustedes, gracias. no se muevan de ahí, que llega Macarena Berlín, Méndez, Ramoneda, Estefanía. Hasta Buenos la próxima días. semana. Adiós. Cadena SER. Hoy por hoy.